Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Tú puedes cambiar. Es el tema que vamos a tratar. Si yo le dijera hoy en la mañana a los que están aquí, no lo hagan, pero si yo le dijera, pónganse de pie todos los que quieren ver un cambio en las diferentes áreas de su vida. Párense todos aquellos que están luchando con tener un mayor dominio propio en su vida, en relación a la comida, en relación al uso del tiempo. Aquellos que están luchando para tener una comunión más íntima con Dios, leer la Biblia, orar más. O párense los que están luchando con la ira, la ansiedad, o aquellos que tienen problemas relacionales, o los que están luchando con el temor en sus vidas, con la bebida, con las drogas, con la pornografía, con tendencias homosexuales. Mis amados, ¿qué ustedes creen que pasaría? Todos nos pararíamos, menos yo, porque ya estoy de pie. Pero eso es una realidad. ¿Por qué nos pondríamos de pie? Es la pregunta que nosotros hacemos ahora. ¿Por qué? Porque tenemos luchas en diferentes áreas de nuestras vidas. Y muchas veces pensamos que como que esas luchas nosotros no estamos progresando en las mismas. Que estamos haciendo pocos progresos para luchar con esos hábitos pecaminosos. Empieza el año 2014, nos hacemos nuevos propósitos. Hoy estamos a 12 de enero del 2014 y yo no sé ya cuántos propósitos de los que hicimos para el nuevo año hemos roto. Y decimos, wow, pero qué difícil es cambiar. Y eso nos sucede a todos, a los nuevos creyentes, a los creyentes maduros. Y a veces pensamos que no podremos avanzar como nosotros queremos en la vida cristiana. Quizás hay un pecado o hay varios pecados que te dominan y piensas que no podrás vencerlo. Esas deficiencias de carácter. Muchas veces es un pecado que nosotros pensábamos que estaba derrotado. El chisme, la murmuración, la crítica, y vuelve y sale esa cabeza de ese pecado y nos vemos luchando con el mismo en nuestras vidas. Nuestro matrimonio quizás tiene problemas. Y esa área donde había problemas la hemos solucionado, pero parece que no estaba solucionada como nosotros pensamos. O quizás es algo de tu carácter. Quizás tú eres una persona explosiva y tú sabes que tú le haces daño a tu familia y a las personas que están alrededor de ti cada vez que tú explotas como una bomba, cada vez que tú erupcionas como un volcán y quemas con la lava de tus palabras a las personas que están alrededor. Alguien me va a decir, no, mira mi hermano, mi problema no es ese. Yo estoy bastante estable en mi vida de fe. Yo no soy perfecto en mi vida espiritual, pero yo entiendo que Dios me ha dado victoria en muchas áreas. Qué bueno, pero yo quiero ayudar a otras personas a que ellos puedan crecer, a que ellos puedan cambiar, a que sean bendecidos de la manera como Dios me ha bendecido a mí. Pero ¿qué pasa? Que tú no sabes cómo ayudar a esas personas a cambiar. ¿Y qué nosotros queremos en esta clase? Que nosotros veamos a la luz de la palabra cómo podemos cambiar. Cómo podemos utilizar la palabra para trabajar con nuestras propias almas y cómo nosotros podemos ayudar a otros. Fíjense que el título de esta clase es Tú puedes cambiar. Tú. ¿Y por qué tú? Porque nosotros generalmente decimos, mira, yo estoy así porque mi problema es mi esposa. Si yo no tuviera esa mujercita que yo tengo, yo no tendría problema. Mi problema es mi jefe. Es que mi trabajo es muy presionante. Mi problema es este país, el desorden que hay. Y yo siempre le digo a esas personas que dicen así, el problema es el país. Si Dios te quisiera que tú vivieras en Suiza, te hubiera puesto a nacer en Suiza, pero te puso a nacer aquí, en República Dominicana, y Él quiere que tú glorifiques su nombre aquí, en República Dominicana. Y uno siempre está diciendo, si las cosas fueran diferentes, yo podría cambiar, porque pensamos que los demás o las circunstancias son nuestro problema. Y el punto es que tú puedes cambiar.
Tú puedes cambiar y tú puedes remover los tumores que hay en tu vida. Esos tumores que no te permiten disfrutar el gozo y la felicidad que Dios tiene para ti. Tú quieres cambiar. Tú quieres ser radicalmente diferente. Tú quieres ser transformado. Ese cambio es posible. Nosotros vivimos en un mundo que está roto, como veremos, lleno de dolor, lleno de enfermedades, de sufrimiento, de pecados, de crímenes, de violencia, de relaciones rotas, de divorcios, de problemas, de desastres naturales. Y uno dice, wow, qué difícil es uno poder mantenerse navegando hacia adelante con gozo, cambiando esos hábitos y patrones pecaminosos en mi vida, cuando yo veo que el mundo me está presionando continuamente y mi propio pecado remanente para que yo peque. ¿Es posible restaurar lo que ha sido roto? Sí. Tú puedes cambiar. En Cristo hay esperanza y eso es lo importante, mis hermanos. Eso es lo que queremos ver en esta clase, en estas semanas. Vamos a hablar de la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo, quien es nuestro Redentor. Aquí no vamos a hablar de un sistema de reglas, sino de una persona quien se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a la presencia de Dios. Y aquí vamos a ver a Cristo continuamente y cómo la fe en Él nos cambia. En Él hay esperanza, en Él podemos cambiar y en nadie más. ¿Por qué decimos que solamente en Cristo podemos cambiar? Porque continuamente a nuestro alrededor vemos muchos métodos que nos venden para nosotros cambiar. Y vamos a hablar de esos métodos. Muchos nos dicen que si nosotros cambiamos el medio en el cual nos desenvolvemos y mejoramos y tenemos una mayor educación, la sociedad va a cambiar. Otros nos dicen que nosotros vamos a cambiar si nosotros vamos al pasado, que yo soy lo que soy por mi pasado y que yo debo resolver esos problemas. Otros nos dicen, tú tienes un gran potencial dentro de ti. Tú puedes ser todo lo que tú quieras ser. Encuéntrate a ti mismo, ámate a ti mismo, ayúdate, tú tienes la respuesta. Y la palabra de Dios, como veremos hoy, nos dice otra cosa. Hay personas que tratan de cambiar con un método legalista, con una serie de reglas, como un cuartel militar. Pero esas reglas trabajan externamente, pero no trabajan con nuestros corazones. Y debemos renovar nuestros corazones. Muchos quieren cambiar intelectualmente, conociendo mucho. Aún los creyentes, oye, déjame leer la Biblia. Dios quiere esto para mí, Dios quiere aquello para mí, Dios quiere que yo viva de tal o cual manera. Pero se queda todo en conocimiento. Y el cambio no puede empezar hasta que entendamos que conocer no es suficiente, sino que debemos aplicar esos principios conforme al plan de Dios. Sí, tú puedes cambiar. En Cristo hay esperanza. Y eso es lo que nosotros queremos ver de una manera sencilla en estas clases. Cuando hablamos de la clase, usted sabe que se dificulta un poco el tiempo de preguntas por el mover, llevar el micrófono. Si usted tiene alguna pregunta, me la puede dar por escrito y trataremos de contestarla la próxima semana. Pero para entender ese cambio, debemos entenderlo a la luz de la historia de la creación, la caída y la redención. Y yo quiero ir al inicio, mis hermanos, porque en medio nuestro hay muchas personas que no son creyentes, que están asistiendo a la iglesia. Y nosotros hemos tenido con mucha frecuencia personas que llaman a la iglesia, que de los que asisten o que no asisten, sino que llaman directo, que quieren hablar con nosotros los pastores porque tienen problemas. Hay áreas con las cuales están luchando, hay áreas con las cuales quieren cambiar. Personas que están luchando con diferentes problemas en sus vidas y ellos quieren salir de esa esclavitud en la cual se encuentran. Y nosotros queremos presentar desde Génesis lo que Dios tiene para nosotros. Y la primera pregunta que yo quiero que contestemos es: ¿para qué Dios nos creó? Dios nos creó para que nosotros le glorificáramos y disfrutáramos de Él para siempre. Dice la Escritura así: pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A Él es que nosotros debemos dar la gloria continuamente.
En Isaías 43, 6 y 7, hablando a los exiliados de Israel, a quien Dios había prometido redención, dice lo siguiente, oigan esto: diré al norte, da acá, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre, para que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó para que nosotros pudiéramos glorificarlo. Dios nos creó para que nosotros pudiéramos representarlo correctamente. Nosotros somos la corona de la creación. Él nos hizo, nos creó, nos formó a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos emociones, para que nosotros podamos exaltar a nuestro Dios. Ahora, yo quiero que veamos qué significa el ser creados a la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios, en la medida de lo posible, para reflejar su carácter y su gloria. Somos los únicos reflectores de su carácter aquí en la tierra. También fuimos creados para relacionarnos con otros seres humanos, de manera que demos honra a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tiene una relación perfecta entre ellos, una relación de amor. Y cuando Él creó a Adán, Él dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ayuda que sea perfecta, buena para él. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como seres relacionales. Y Dios también nos creó, en tercer lugar, para su gloria, en el sentido de que nosotros fuimos creados para reinar. Nosotros debemos ejercer dominio sobre la tierra. Dios nos creó para que le sirviéramos como vicerregentes, reinando como sus representantes y administradores del mundo creado. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear. Dios, cuando creó al hombre, lo plantó en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para que nosotros reináramos, cuidáramos esa creación que Él nos dio. Pero eso nos lleva a ver qué fue lo que sucedió. ¿Por qué las cosas no son como Dios las diseñó? ¿Por qué nosotros no cumplimos con el propósito para el cual fuimos creados, de vivir para la gloria de Dios? El pecado entró en el mundo, como dice la Escritura, por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú y yo nos habíamos rebelado contra Dios. Tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos bajo la ira de Dios. Dios le dio un mandato al hombre y el hombre no lo cumplió. Y nosotros estábamos representados en Adán. Y fruto de ese pecado, la imagen del hombre, de Dios en el hombre, se ha distorsionado. En vez de ya nosotros dar gloria a Dios, adorarlo, reflejar su carácter, relacionarnos de la manera correcta con nuestros semejantes, reinar, gobernar la creación, administrarla como Él nos mandó para que le lleváramos gloria, nosotros ya no adoramos al Creador. ¿Y usted sabe a quién estamos adorando? A las cosas creadas. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya esa imagen está distorsionada. Ya nosotros fallamos en reflejar esa gloria de Dios. ¿Y esto por qué? Por el pecado. Por el pecado del hombre. Esta semana, o hace unas semanas, no recuerdo exactamente, yo estaba hablando con una persona que nos visitaba en la iglesia y él no es creyente. Y él tiene problemas en su matrimonio, está en un proceso de divorcio. Y él me decía: ella se quiere divorciar de mí, pero yo soy un hombre bueno, yo no le hago mal a nadie. Ella es una mujer que no está actuando bien. Y el punto es que uno cree que uno es bueno.
El punto es que uno no ve la gravedad de su pecado, la maldad que hay en uno. No vemos que hemos transgredido la ley de Dios y que hemos pecado contra un Dios 3 veces santo. Aun cuando tú murmuras, criticas a una persona, maldices a una persona, te airas contra ella, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Estás faltando contra una persona que tiene la imagen de Dios con ella. Y nosotros lo hacemos continuamente. Cuando nosotros pecamos, es bueno que entendamos esto. Estamos pecando en contra de Dios. Cuando David adulteró con Betsabé y mandó a matar a Urías Eteo, que lo pusieran en el frente de la batalla, y ocultó su pecado, y fue confrontado por Natán, él dijo: contra ti solo he pecado. El pecado es grave, mis amados, porque nosotros pecamos contra Dios. El chisme, el perjuicio, todos esos pecados son contra Dios. Y las consecuencias de esos pecados son devastadoras, porque dañan las relaciones, las 3 relaciones para las que fuimos creados. Dañan nuestra relación con Dios. El pecado nos separa de Dios, porque ahora estamos muertos en delitos y pecados, estamos esclavizados, sujetos a nuestras pasiones. El pecado también trae conflictos en las relaciones humanas, entre esposos, esposas, padres, hijos, personas de diferentes razas, lengua, nación, de diferentes edades. Y el pecado también nos pone en conflicto con la creación. La tierra antes producía su fruto, no había problema, pero ahora hay que luchar para poner la tierra a producir. Mis hermanos, allá en Jarabacoa, donde yo estoy, cuando hablo con los agricultores, me dicen: yo sembré vainitas ahora, y vino una plaga y se dañaron las vainitas. Yo sembré habichuela, y ahora vino y llovió. Antes había sequía y se dañaban por la sequía. Ahora llovió tanto que se pudrió toda la siembra. Hay problemas, hay conflictos con la creación, hay desastres naturales. Ya la tierra no produce como debe producir. ¿Por qué? Fruto del pecado del hombre. Nosotros fuimos creados para vivir para la gloria de Dios, para reflejar la gloria de Dios, para relacionarnos con nuestros semejantes de una manera que nosotros honremos a Él, para nosotros administrar la creación que Dios nos ha dado. Pero fruto del pecado y de la caída del hombre, estamos muertos espiritualmente, separados de Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. Tenemos problemas con nuestros semejantes y la tierra no da su fruto como debía darla. Debemos producir con el sudor de nuestra frente. Y eso nos lleva a un tercer punto. ¿Cómo ese diseño de Dios es restaurado en mi vida? ¿Qué necesitamos los seres humanos para poder cambiar? Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Yo estoy muerto en delitos y pecados, la persona sin Dios. Nosotros necesitamos ser recreados a la imagen de Cristo, quien es la imagen de Dios. Nosotros necesitamos ser creados de nuevo, hermanos. Que esa imagen que fue desfigurada por el pecado, nosotros necesitamos que pueda ser restaurada. Y por eso ningún medio, óigame bien, ningún medio que no sea el método de Dios nos puede ayudar a cambiar. Porque solamente en Él hay esperanza. Porque solamente Jesucristo es la imagen de Dios. Porque solamente Cristo puede obrar en mi vida y hacerme una nueva criatura, de manera que yo pueda nuevamente glorificar el nombre de Dios en mi vida. Y por eso tú ves a las personas yendo donde médicos, donde psicólogos, aplicando diferentes técnicas y no cambian. Los cambios no son cambios profundos, porque son cambios externos y nosotros necesitamos un cambio profundo, un cambio de corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y Cristo es la imagen del Dios invisible, es la imagen perfecta de Dios. Él es Dios, Él posee todos los atributos de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo es el resplandor de su gloria. Y si yo quiero cambiar, óyeme bien, si tú quieres cambiar, tienes que ir a Cristo, porque en Cristo es que nosotros somos hechos nueva criatura. Y en ningún otro sitio. Dice la Escritura que Adán vino como el primer hombre. Cristo vino como el segundo Adán, como el portador de la verdadera imagen de Dios. Y dice primero a los Corintios lo siguiente:
El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. A través de Adán nosotros recibimos nuestro cuerpo natural, pero a través de Cristo nosotros vamos a recibir el cuerpo espiritual en la resurrección. A través de Cristo que nosotros tenemos poder para vencer el pecado en nuestras vidas. A través de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él vemos la unión de la deidad, de la humanidad. Vemos la palabra de Dios hecha carne. Vemos la imagen perfecta, el cuadro perfecto de lo que significa ser humano. Y yo debo ser restaurado, pero restaurado a la imagen de Jesús. Hermanos, eso es lo que Dios hace en nosotros. Esa imagen es restaurada en mi corazón. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo la restauración de esa imagen en mi corazón toma lugar? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo vencer el pecado remanente en mí? ¿Cómo esa creación que el Padre hizo, que fue devastada por el pecado, puede ser restaurada? Y esa creación solamente puede ser restaurada a través de la obra expiatoria de Jesucristo y recreada por el Espíritu Santo en el reino de Dios. Mis hermanos, nosotros debemos dejar de estar mirando para todas partes si queremos cambiar. Aún aquí a los creyentes se lo digo, y nosotros debemos mirar a Cristo y solamente a Cristo. Si tú quieres cambiar, eso es lo que tú debes hacer, porque en la medida que nosotros contemplamos la gloria de Dios revelada en Jesucristo, es que nosotros somos transformados a su imagen. No hay otra manera. Ese es el método que Dios nos dio, y gloria a Dios que nos dio ese método, que nos dio al Señor para que nosotros lo contempláramos continuamente en nuestras vidas. Y contemplándolo a Él es que ese cambio toma lugar en nuestras vidas. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Aquí se nos habla del 3:16 al 4:4 de que tenemos un velo y que nosotros estamos ciegos. Y dice en el versículo 18: por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Nosotros tenemos un velo. Nosotros no podemos ver a Dios y a su gloria. Nosotros no podemos vivir como veíamos. Estamos muertos. Estamos alienados de Dios. Somos enemigos de Dios. No podemos hacer nada para salvarnos. No podemos hacer nada para cambiar. No podemos hacer nada para reflejar la gloria de Dios, a menos que nosotros nos volvamos a Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados y fe en su obra redentora. Entonces ese velo es quitado y nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y podemos empezar entonces a ser transformados día a día. Y podemos ser reflectores de la gloria de Dios. Pero para ello nosotros debemos ver continuamente a Jesucristo. Y ahí es que nosotros vamos a ser transformados. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo, Satanás, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio, como veíamos, está velado. El Dios de este mundo nos está vendiendo ideas, opiniones, metas, expectativas que son contrarias a la palabra de Dios, y el hombre está siguiendo esa meta. Los hombres sin Dios están ciegos. ¿Y qué dice aquí? No nos predicamos a nosotros mismos, versículo 5, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para yo cambiar, yo debo entender que la gloria de Dios resplandeció
en la faz de Jesucristo. Y yo debo mirar a Cristo continuamente en mi vida. Hermanos, y a mí me da tristeza la dureza de nuestros corazones, porque nosotros deberíamos vivir de rodillas alabando a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El himno Sublime Gracia, ¿qué es lo que dice? Antes yo era ciego. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y ahora veo. Yo estaba muerto antes, yo fui ciego, yo estaba perdido y Él me halló. Y eso es lo que pasa cuando una persona nace del Espíritu. Ahora estamos vivos mirando la gloria de Dios, la belleza, la magnificencia, el peso, la importancia, la preeminencia de Dios. El mundo, nuestras vidas toman otra perspectiva que antes no tenían. Y yo digo que nosotros somos ingratos porque viendo la obra que Dios realizó en nuestras vidas, en vez de estar continuamente dándole gloria, viviendo para Él, nosotros nos distraemos por los juegos de este mundo y estamos siguiendo los sonidos, la música de este mundo, en vez de estar detrás de Cristo, siendo transformados de gloria en gloria por su misma imagen, por la acción del Espíritu Santo. Hermanos, Dios está trayendo redención. Dios está trayendo restauración. Dios nos está librando de la penalidad. Ya nos libró de la penalidad y el poder de pecado. Dios está recreando a Jesucristo en nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa visión gloriosa de Cristo en el Evangelio para nosotros ser transformados continuamente a su imagen. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero necesitamos cada día apropiarnos de esa verdad del Evangelio, hacer lo que esto sea una realidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Desde el momento de nuestra conversión tenemos una nueva naturaleza. Y Dios empieza entonces a trabajar con nosotros, a formar la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que mirarlo a Él continuamente. Y tú me dirás, bueno, Eduardo, yo entiendo que al principio tú dijiste que había muchas personas que no son creyentes, que vienen a la iglesia. Tú has explicado que Dios nos creó para que viviéramos para su gloria, para que reflejáramos su gloria, nos relacionáramos de una manera que le honráramos a Él, para que nosotros reináramos sobre la creación. Yo entiendo lo segundo que tú dijiste, que esto no ha sido así por el pecado del hombre, que el hombre está muerto en delitos y pecados, que el hombre no ve la gravedad de su pecado, que su pecado es contra Dios y que el hombre necesita ser redimido. Pero ya yo fui redimido hace 5 años, 10 años, 15 años. Ya yo soy una nueva criatura. Y te digo algo, yo todavía tengo lucha en mi vida. Y a veces esas luchas son tan fuertes que yo pienso que me van a dominar. Y yo quiero cambiar, Eduardo, yo quiero que esto sea una realidad en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Es que yo no soy creyente. Y ahí yo quiero hablarles de algo que ustedes conocen bien, del ya, pero todavía no. Tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Tus pecados pasados ya fueron perdonados, sí. Tú vas a ser glorificado. Cristo está siendo formado en ti, sí. Tú tienes el Espíritu Santo, sí. Pero yo peco ahora continuamente. Pablo dice, yo quiero que ustedes vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6. En el versículo 9 Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ya, yo fui santificado, yo fui justificado, ya yo fui lavado. Pero si usted se va un poco más adelante, a 2 Corintios 7, versículo 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Pues ya yo estoy santificado y lavado y tengo que limpiarme de la contaminación.
Sí, sí, porque ya en el momento de mi conversión, todos mis pecados fueron perdonados. Yo voy a ser glorificado porque Dios me ve a mí en Cristo. Dios vino predicando el reino de Dios. Y ese reino está aquí. Dios está llamando personas a salvación. Mira el grupo que vemos aquí. Mira el grupo que hay en diferentes iglesias adorando a Dios. Pero hay algo que yo debo entender. Yo soy una obra en construcción. Una obra en construcción. Esta obra todavía no está completa. Pero cuando esté completa va a ser la obra más maravillosa que hay. Porque seremos a la imagen de Jesucristo. Yo estoy persuadido, dice Pablo, que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora mismo aquí hay lucha, aquí hay batalla. Y me gusta un ejemplo que pone un señor Olson, que dice que cuando la Segunda Guerra Mundial los aliados desembarcaron en Normandía, en Francia, en Europa, en esa playa ahí. Y ya en el momento que desembarcaron, por ahí entraron todas las tropas aliadas e iban a derrotar al ejército alemán. El ejército alemán iba a estar entre esas tropas y los rusos. Pero eso duró 11 meses en conseguir la victoria. Pero ya la victoria era de ellos. Pero en ese tiempo se libraron las batallas más cruentas, las batallas más crueles que pueden pasar. Pero ya la guerra estaba ganada. Y en eso estamos nosotros hoy. Mis hermanos, la guerra está ganada. Ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Ya está ganada. Somos más que vencedores en Cristo. Ahora tenemos que apropiarnos de esa verdad. Mirar a Cristo, la gloria de su evangelio, y ser transformados día a día por el Señor. Tú puedes cambiar. Yo puedo cambiar. Nosotros podemos tener la victoria. Lo que tú debes entender es que aunque tus pecados han sido perdonados, aunque tú vas a ser glorificado, nuestra transformación a la imagen de Cristo es una transformación progresiva, ocurre en etapa. El cambio es una obra divina, pero demanda nuestra participación. No debemos conformarnos a este siglo, sino debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento día a día. ¿Y cómo nos transformamos? Viendo a Cristo en su glorioso evangelio. Debemos imitar al Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Sí, tú puedes cambiar. La restauración es posible. Pero es posible si nos apropiamos de la obra redentora que Cristo realizó en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es el evangelio. De eso es que nos habla de la redención de una humanidad caída. De que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, y que Cristo es formado en nosotros. Dios restaura al mundo en Cristo. Por eso Él dice: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Cristo que las hace y nadie más, hermano. Nadie más. El cambio es posible aquí y ahora. Y ahora estamos luchando, ahora estamos en caramuza, ahora estamos en batalla, ahora sufrimos. Pero llegará el día en que estaremos en la presencia de Dios, y nuestro Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus escogidos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermano. La restauración que trae el evangelio. Esa es la esperanza que pueden tener aquellos que están aquí, que no tienen a Cristo. La esperanza del cambio que viene en Jesucristo. Que aquello que fue perdido en la caída, aquello que fue roto, aquello que fue desfigurado, es cambiado, es reconstruido, es restaurado en Cristo. Y ese es un cambio que va a durar para toda la eternidad. Y eso es lo que nosotros queremos ver. Porque ese evangelio, como dice Tim Keller, no es la doctrina mínima necesaria para entrar en el reino, sino que es el camino para nosotros progresar en el reino. Dice él: nosotros no somos justificados por el evangelio y luego santificados por nuestra obediencia, no, sino que el evangelio es el camino para nosotros crecer y ser renovados. El evangelio es la solución para cada problema, la llave que abre cada puerta que está cerrada, el poder para vencer cualquier barrera. Vamos a trabajar para cambiar, sí. ¿Y qué nosotros queremos ver en esta clase? Que veamos cómo se producen los problemas y de una manera práctica, cómo nosotros empezar a sacar esa basura fuera de nosotros. Cómo quitar esos ídolos que están, identificarlos primero, esos ídolos que están en nuestros corazones, y cómo trabajar con esos ídolos para nosotros obtener la victoria.
¿Cómo no dejarnos confundir con todos esos programas de cambio que hay psicológicos y hay muchos métodos de cambio pseudobíblicos? Cuidado si tú quieres cambiar siendo un legalista y no te estás apropiando del evangelio de Cristo para ser transformado a su imagen. Nosotros debemos saber que nosotros debemos llevar una vida continua de arrepentimiento y fe, porque estamos en una batalla y vamos a caer. Hay pecados remanentes en nosotros. Es bueno que podamos entender esa lucha que nosotros tenemos a la luz de los principios de la palabra de Dios. Que podamos entender cómo nosotros mortificar el pecado remanente en nosotros, cómo yo obtener la victoria sobre esos pecados que me dominan, cómo decirle al pecado a la luz de los principios de la palabra de Dios y del evangelio: mira, ya yo he muerto a eso ya no puede reinar sobre mí. Y cómo nosotros podamos continuamente, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año, diciendo: Señor, yo soy tuyo, yo vivo para ti. Pero eso lo conseguimos en la medida que nos apropiamos de la fuente del poder que tenemos en Cristo y en su glorioso evangelio. Por eso yo digo al principio, esto va a ser una clase bien sencilla e introductoria, pero nosotros queremos que sea una clase práctica y que de aquí mismo nosotros hagamos nuestros ejercicios y podamos analizarnos a nosotros mismos y podamos ver lo que hay en nuestros corazones y podamos tomar esa basura, ese pecado que hay, y podamos sacarlo, y que Cristo continúe siendo formado cada día más poderosamente en nuestras vidas, y que nosotros podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, de reflejar su gloria, de relacionarnos de una manera que le honremos a Él, de reinar sobre la creación. Hermanos, en nuestra fuerza eso es imposible. En Cristo todo es posible. Entonces ya la victoria es nuestra. No importa lo que tú estés pasando, no importa con lo que tú estés luchando. Repito, ya nosotros somos más que vencedores.